Creed en sus profetas. Viernes 30 de julio 2021. Hechos 4. Pedro y Juan son encarcelados. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Pedro y Juan ante el Sanedrín. Al día siguiente, aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote, y poniéndolos en medio, les interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie sano en su presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces les mandaron que salieran fuera del Sanedrín, y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos, y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosles, para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron, y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún medio de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oración de los discípulos amenazados. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinaron las naciones? ¿Y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra, y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, el cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. La vida en común entre los fieles. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido cada uno según tenía necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. La oración, capítulo 17. La oración en el círculo del hogar. La influencia de una madre de oración, temerosa de Dios, durará por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. Si las madres comprendiesen la importancia de su misión, pasarían mucho tiempo en oración secreta para presentar a sus hijos a Jesús, implorar su bendición sobre ellos y solicitar sabiduría para cumplir correctamente sus deberes sagrados. Aproveche la madre toda oportunidad para modelar la disposición y los hábitos de sus hijos. Observe con cuidado el desarrollo de sus caracteres para reprimir los rasgos demasiado salientes y estimular aquellos en que sean deficientes. Haga de su propia vida un ejemplo noble y puro para los seres preciosos que le han sido confiados. La madre debe dedicarse a su trabajo con valor y energía, confiando constantemente en que la ayuda divina descansará sobre todos sus esfuerzos. No debe descansar satisfecha antes de ver en sus hijos una elevación gradual de carácter, antes que ellos tengan en la vida un objeto superior al de procurar tan solo su propio placer. Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora. Ella reconoce a Dios en todos sus caminos, lleva a sus hijos ante el trono de gracia y presentándolos a Jesús, le suplica que los bendiga. La influencia de esos ruegos es para aquellos hijos una fuente de vida. Esas oraciones ofrecidas con fe son el apoyo y la fuerza de la madre cristiana. Descuidar el deber de orar con nuestros hijos es perder una de las mayores bendiciones que están a nuestro alcance, uno de los mayores auxilios que podamos obtener en medio de las perplejidades, los cuidados y las cargas de nuestra vida.